gustaría dar las gracias también a Midnight por organizar este tipo de eventos. Creo que es algo que está muy chulo para que la gente conozca un poco el tipo de investigación que hacemos. Y bueno, yo también quería hacer un poco de presentación, aunque ya me han presentado. Soy investigadora postdoctoral, lo que quiere decir que básicamente esta etapa postdoctoral es lo que viene postdoctorado. Y bueno, como algunos de los investigadores españoles, pues estoy en el extranjero y bueno, pues también es importante, ¿no?, que demos un poco nuestra visión desde aquí. Aunque he hecho la tesis o he trabajado mucho con microbiología de alimentos, voy a hablar un poco de otra cosa, pero sí que voy a empezar hablando de microorganismos y aunque yo ya sé un poco que la mayoría sabéis que es un microorganismo, me gusta empezar un poco por eso, porque realmente los microorganismos son seres vivos, es decir, pueden realizar las 3 funciones vitales y únicamente los podemos visualizar al microscopio. Esto es un poco, entre comillas, verdad-mentira, porque muchos microorganismos los podemos ver a simple vista. Por ejemplo, el moho que nos sale en el pan es un microorganismo, pero realmente eso es un cúmulo de muchas células de ese ser vivo, de ese microorganismo, y por eso nosotros somos capaces de verlos a simple vista. Para ver realmente una única célula necesitaríamos, ¿no?, de un microscopio. Y un poco en hilo con la microbiología, a mí me gusta hablar un poco, ¿no?, de la historia desde cuándo existen los microorganismos, desde cuándo sabemos de ellos. Y realmente no es hasta 1600, 1700, cuando nace Van Leeuwenhoek, que es el descubridor del microscopio. Es la persona que creó el primer microscopio. Aquí podéis ver, si puedo poner bueno, no sé si veis pero bueno, aquí tenéis el primer microscopio, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podéis ver las primeras levaduras, es decir, él con este microscopio vio por primera vez levaduras y él las dibujó, ¿no?, como estos círculos pegados unos a otros. Y no estaba bastante lejos de lo que realmente eran. Un poco dentro también de la historia de la microbiología, no puedo dejar de hablar de Pasteur porque es considerado el padre de la microbiología. Muchos de vosotros quizá lo habéis estudiado, no estoy segura, puede que sí, pero Louis Pasteur hizo uno de los experimentos más famosos para demostrar que no había una generación espontánea. Es decir, aquí, por ejemplo, podéis ver el experimento y él lo que hacía es que tenía una botella, ¿vale? Esta botella así redonda, donde ponía como un caldo, una sopa, lo hervía, eso lo hacía estéril, al hervirlo pues mataba todo aquello que podía haber en la sopa y después, como lo dejaba abierto, veía que al cabo del tiempo pues en esa sopa crecían muchas cosas. Pero sin embargo, cuando él ponía una botella un poco diferente que tenía pues este tubo de cuello de cisne, ¿vale? Él lo volvía a hervir el caldo, se hacía exactamente el mismo protocolo y lo que veía es que ese caldo no se contaminaba, es decir, no crecía nada, el caldo se mantenía exactamente igual a lo largo del tiempo y solo cuando rompía, ¿no?, este cuello de cisne y entonces los microorganismos del aire podían entrar, entonces el caldo se contaminaba. Con esto, digamos, Louis Pasteur, digamos que empieza a introducir, ¿no?, un poco la existencia, ¿no?, de estos microorganismos que hay en el aire que son capaces, ¿no?, de contaminar algunos alimentos. Y de hecho, uno de los grandes procesos que actualmente se utilizan para eliminar microorganismos es el proceso de la pasteurización. Un poco para que tengamos en mente los microorganismos que pueden existir, nosotros los dividimos, o sea, los científicos, digamos, los han dividido en 3 tipos, ¿vale? Tendríamos eucariotas, procariotas y también tendríamos un poco virus y priones, que aquí digamos un poco como cajón desastre. Yo especialmente voy a hablaros de los eucariotas porque son los que son los que básicamente se parecen a nosotros, es decir, compartimos el mismo tipo de células. Y como en la película del bueno, el feo y el malo, también tenemos microorganismos
feos, buenos y malos. Dentro de los, digamos, de los malos podríamos tener, por ejemplo, pues el que aparece en el pan, que es este microorganismo de aquí, que es Penicillium, o, por ejemplo, el feo, pues el que podría aparecer, por ejemplo, en una fresa que hemos dejado a temperatura ambiente olvidada en la mesa, que sería Aspergillus. Y yo especialmente quiero hablaros de los buenos. Aquí, por ejemplo, tenemos a Saccharomyces, que es la levadura del pan, ¿vale? Esa levadura que hace que tengamos pan porque fermenta la harina para dar lugar a uno de los, digamos, básicos de la alimentación. A mí me gusta mucho hablar de la importancia de los microorganismos porque realmente los podemos utilizar para el ser humano, son muy, muy interesantes. Aquí tenéis un gráfico donde podéis ver desde dónde, digamos, los podríamos utilizar, pero a mí realmente me gustaría centrarme un poco en esta parte, ¿no? Más en la biotecnología, en la parte un poco más farmacéutica. Y es que, ¿por qué realmente es interesante utilizar microorganismos para generar productos? La principal ventaja que tienen los microorganismos es que se pueden modificar muy fácilmente. Aquí, por ejemplo, simplemente os pongo un esquema para que veáis un poco cómo funciona, ¿no? Digamos, esta modificación. Nosotros podríamos coger ADN, por ejemplo, del ser humano y lo podríamos introducir en un microorganismo. De hecho, la producción de insulina se hace así. Actualmente, nosotros, los científicos han cogido el gen humano de la insulina y lo han introducido en un vector, han utilizado un vector que eso luego han introducido en una bacteria. De tal forma que nosotros ahora somos capaces de tener tanques y tanques de bacterias produciendo insulina humana, lo cual supone que se puede abaratar mucho el coste, por ejemplo, de la producción de insulina y además producir toda la insulina que nosotros queramos, cuando antes era un poco más complicado de obtener. Y bueno, yo os quiero hablar un poco porque dentro de los microorganismos yo utilizo la levadura como modelo. La levadura, como os he dicho, es un microorganismo eucariota. Eso quiere decir que sus células son del mismo tipo que las células del ser humano y de hecho es un microorganismo que se ha estudiado mucho. Es decir, desde 1996 ya conocemos toda la información genética, es decir, sabemos exactamente cómo es la secuencia de su ADN. De hecho, comparten muchas rutas metabólicas, por ejemplo, con el ser humano y tenemos una homología de este ADN del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los genes que nosotros tenemos, la levadura también los tiene. Y esto es algo muy interesante porque nos puede ser de mucha utilidad. De hecho, yo dentro de la levadura me centro en una parte específica. Yo estudio las mitocondrias, ¿vale? Las mitocondrias siempre se han dibujado aquí y se siguen dibujando como entes aislados, es decir, tenemos una mitocondria en una parte de la célula y otra mitocondria en otro lado, pero realmente nosotros lo que tenemos es un poco lo que se ve en este vídeo, es decir, tenemos una red mitocondrial. Las mitocondrias están siempre uniéndose y dividiéndose para optimizar la producción de energía. De hecho, yo en mi caso, en mi investigación, lo que hago es utilizar la levadura para estudiar enfermedades neurodegenerativas. ¿Y cómo hago yo esto? Básicamente lo que hago es coger un gen de interés. En muchas enfermedades neurodegenerativas ya se sabe el gen que tiene alguna mutación o el gen, digamos, que no funciona correctamente. Así que yo lo que hago es coger ese gen de interés, utilizo las bacterias para producir mucho material genético que contiene ese gen y después lo introduzco en la levadura, de tal forma que al final lo que yo obtengo es una levadura que está expresando un gen humano. De hecho, este gen humano puede ser el gen que está ok, es decir, el gen que no tiene ningún tipo de mutación y que no va a provocar ningún tipo de enfermedad, pero también podemos introducir el gen que tiene alguna mutación y que por tanto va a producir la enfermedad. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué yo introduzco un gen humano dentro de la levadura? Pues principalmente porque lo que intentamos es utilizar este modelo para buscar fármacos que nos puedan ayudar a revertir, digamos, por ejemplo, el efecto de una mutación. A modo de ejemplo, yo os puedo poner aquí que yo tengo una levadura, ¿no?, que está expresando un gen que es mutante y que, por tanto, por ejemplo, produce una enfermedad neurodegenerativa.
Entonces nosotros, la ventaja que tenemos con la levadura es que podemos buscar, digamos, estos fármacos y podemos ver un poco lo que veis aquí. Cuando la levadura expresa ese gen mutante, es decir, este gen que es problemático, cuando no ponemos medicamentos, la levadura no es capaz de crecer, ¿vale? En este recuadro verde no vemos ningún crecimiento. Sin embargo, nosotros podemos testar una gran cantidad de fármacos y ver cuáles de ellos permiten que la levadura sea capaz de crecer. Lo bueno que tiene la levadura es que esto nosotros lo podemos escalar a algo muy grande, es decir, nosotros podemos utilizar, en este caso, por ejemplo, hay placas con 384 pocillos y máquinas en las que nosotros podemos meter en torno a unas 50 placas. Es decir, nosotros podemos hacer un gran barrido de un montón de genes mutantes y de fármacos que nosotros podríamos utilizar. Así que, además de que la levadura nos puede dar, ¿no?, digamos, el pan, que es algo muy básico en nuestra alimentación, también nos puede ayudar a entender enfermedades humanas y a buscar nuevos fármacos. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejo mi grupo de investigación para que lo veáis y nada, si tenéis algún tipo de preguntas, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Los centros educativos es el momento si quieren enviar una pregunta. Bueno, mientras te pregunto una duda, en algún post en redes sociales he visto algo que no sé si tiene rigor científico, es que aseguran que las bodegas que utilizan, las bodegas que se llaman naturales, dicen que no utilizan levaduras porque las levaduras vienen de la piel de la uva. Sin embargo, parece que se ha descubierto que realmente vienen de las herramientas. ¿Es esto correcto? Sí, bueno, a ver, en temas de bodega, las bodegas que dicen que no utilizan levaduras, bueno, esto habría que verlo, no estoy yo muy segura, porque utilizan tanques muy grandes, entonces eso tiene mucha facilidad, el mosto de uva se puede contaminar muy fácil con otras cosas, pero bueno, en principio sí, o sea, hay muchas levaduras, aunque no es Saccharomyces, que es, digamos, la que finalmente es la que hace la fermentación del vino, pero en la piel de la uva sí que hay otras levaduras que, digamos, serían como primas hermanas, que quizá pueden un poco empezar esa, digamos, fermentación, pero realmente al final es Saccharomyces quien la acaba. Saccharomyces no está en la piel de la uva y muchas veces se queda en la bodega. Puede que esté dentro de los tanques, esté en las paredes, puede como que está ahí remitente y al final es la que, digamos, contamina a los tanques y es la que hace la fermentación. Pero muchos, la mayor parte de las bodegas lo que hacen es comprar, que ya hay levaduras, digamos, seleccionadas que van a fermentar el vino y lo van a mantener al final van a producir un vino estándar, ¿no? Y se puede añadir básicamente. Es una levadura en polvo y se añade básicamente como la que utilizamos para hacer el pan, pero digamos optimizada para hacer vino. Gracias. ¿Tienes una pregunta por aquí? Sí, ¿Cómo has llegado a la conclusión de que con las levaduras podrías llegar a investigar tanto y tan lejos? Bueno, eso no he llegado, yo a esa conclusión no he llegado. O sea, esa conclusión básicamente se lleva a la levadura al final. Cuando se empezó a investigar sobre las enfermedades hace mucho, mucho tiempo, realmente la levadura lo que hacía era que básicamente, al ser una célula exactamente igual que las nuestras, nos da esas ventajas que nos permite hacer como un primer screening, es decir, nos permite hacer una primera visión. Y de hecho, al poder utilizarse tan fácilmente, la levadura crece cada 90 minutos. Además, es muy fácil trabajar con ella, se puede modificar genéticamente muy fácilmente. Se ha utilizado mucho para entender cómo es la célula eucariota. Entonces, por eso se ha utilizado tanto y se sigue utilizando. Ahora, por ejemplo, también hay otros tipos de organismos, como pueden ser, por ejemplo, las células humanas, se pueden también cultivar y también se puede estudiar enfermedades en ellas.